Soy Héctor y esto está buenísimo. Buenísimos, bienvenidos una semana más al canal. Me da mucho gusto tenerlos por aquí. Les mando besos y abrazos súper apretados y pues bueno, hoy tenemos una nueva receta, la cual es un delicioso pastel arcoíris hecho con hot cakes. Una receta muy divertida que estoy seguro te va a gustar. Pero antes de verla, quiero mostrarte estas imágenes. Son de el pastel Oreo que hicimos hace algunos días y que mi amiga Nelsie del canal Cocina de Nelsie se atrevió a hacer la receta. Le quedó delicioso y mira nada más qué decoración más bonita le dio a este pastel Oreo. Es de 3 ingredientes. Si te perdiste la receta, te dejo por aquí la tarjeta para que veas cómo se hace. Es muy facilito, 3 ingredientes y se cocina al sartén. Pues bueno, ahora sí, iniciamos con el video del día de hoy. Vamos a verlo. Aquí tienes la lista de ingredientes, también te los voy a dejar en caja de descripción. Creo que para esta primera parte no va a haber mucho problema, ya que solamente vamos a preparar los hot cakes. Para ello, en un bowl voy a poner la leche y voy a endulzar con un poco de leche condensada. Tú puedes usar azúcar o el endulzante de tu preferencia. Vamos a agregar los 2 huevos. Yo estoy agregando 2 huevos porque son pequeños. Puedes agregar uno si es que el huevo el que estás usando es grande. Por último, la esencia de vainilla y comenzaremos a tamizar la harina para que salgan un poco más esponjositos nuestros hot cakes. El azúcar que queda al final en el colador se la puedes regresar a la masa. Recuerda que la masa de hot cakes ya viene preparada. Recuerdo cuando hicimos los hot cakes de plátano, súper esponjositos y con un delicioso sabor. Así es que te dejo una tarjeta por si te perdiste esta deliciosa receta. Una vez que tenemos todos los ingredientes en el bowl, los vamos a mezclar hasta que se desintegren los grumos. Ahora sí, vamos a dividir, para empezar a hacer nuestros hot cakes de colores, vamos a dividir la mezcla en 6 partes iguales porque son 6 colores los del arco iris. Y vamos a comenzar con los colores primarios. Mis colorantes solamente son colores primarios, así es que vamos a tener que hacer unas mezclas, pero primero vamos a empezar con los que no nos van a dar tanta lata. En este momento estoy empezando con el color rojo. Si tú quieres tener, yo lo hice al tanteo, la división de la masa, pero si tú quieres hacerlo más exacto, puedes incluso ir pesando los recipientes para que vayas teniendo la misma cantidad o el mismo peso en la masa. Te recomiendo que el colorante lo vayas agregando poco a poco a fin de que vayas viendo la tonalidad en que va quedando cada color. Así no te pasarás de colorante y verás exactamente el tono que te agrade. Te perdiste la receta del pastel de 3 leches sin horno, te dejo una tarjeta para que vayas a ver después de ver este video la receta. Bien, hasta aquí creo que no hay mayor problema con los colorantes. Ahora vamos a empezar a hacer los colores anaranjado y morado. Voy a comenzar con el anaranjado. Para ello vamos a colocar colorante amarillo. El colorante amarillo siempre va a ir 2 veces más que el colorante rojo. Si agregué 4 gotas de colorante amarillo, únicamente voy a agregar 2 gotas de colorante rojo. Así siempre que vayamos a hacer este paso, vamos a ir agregando poco a poco para ir viendo la tonalidad, y si lo queremos más fuerte podemos agregar 2 gotas de colorante amarillo por 1 de rojo, y así siempre el amarillo al doble. Para el morado la cosa cambia. El color azul que vamos a usar azul y rojo para crear morado, y siempre van a ir en partes iguales. Si pones 2 gotas de colorante azul, irán también 2 gotas de colorante rojo. Así hasta que alcancemos la tonalidad o el color morado que queramos.
te perdiste la receta del pan de leche, te dejo una tarjeta para que vayas a ver esta deliciosa receta de solo 3 ingredientes. Recuerda, para el anaranjado, siempre el amarillo al doble del rojo, y para el morado partes iguales de azul y rojo. Por cierto, los 30 gramos de mantequilla derretida los agregué cuando agregamos los líquidos al bowl para hacer nuestra masa de hot cake, pero el bruto Héctor no apretó el botón para grabar este suceso. Ahora vamos a pasar a la cocción. Vamos a verter en una sartén ligeramente engrasada. Yo la engrasé para evitar que se me llegara a pegar por alguna extraña razón, a pesar de que el sartén es antiadherente. Y como no tengo más mezcla roja, todo tengo para un solo hot cake de cada color, así es que no me quise arriesgar. Lo vamos a dejar cocinar hasta que esté lleno de burbujas y se vea la masa seca. Lo volteamos y lo dejaremos cocinar de ese lado por otros 2 o 3 minutitos. Una vez pasado este tiempo lo vamos a sacar y está listo nuestro hot cake. Así vamos a hacer este procedimiento con todos los hot cakes. Recuerda, la masa va de un solo golpe, suave, no la vamos a dejar caer tan fuerte, pero debe ir en un solo golpe para que salga el hot cake lo más redondo posible. Recuerda seguirme en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. En la parte inferior de la pantalla búscame así como aparece. Si no le pusiéramos mantequilla al sartén, nos quedaría un color más parejito, pero como te dije, no me quise arriesgar y les puse para evitar que se me llegaran a pegar. Ahora estamos haciendo la crema batida. Como puedes ver, queda súper bien. Te dejo la tarjeta para que veas la receta y la forma en cómo se hace una crema batida resistente al calor. Ya tenemos aquí nuestros hot cakes. Ahora lo que vamos a hacer será armar nuestra torre. Para ello vamos a ir poniendo cada color con un poco de crema batida en el medio. Y así vamos a ir encimando cada hot cake, poniéndole un poco de crema batida y encima de este otro hot cake. Claro, la tenemos que ir esparciendo bien por toda la base de este hot cake. Y ahora sí poner encima el otro. Colocamos encima el otro hot cake y hay que ir checando que vaya lo más parejita posible nuestra torre para evitar también que se nos vaya a caer. Este procedimiento hasta terminar nuestros 6 hot cakes. Recuerda que puedes usar el relleno o la cobertura que tú quieras. Yo le estoy poniendo esta crema batida, pero sin duda puedes ponerle chocolate, cajeta o cualquier otra de tu preferencia. Este pastel arcoíris sin duda va a hacer que empieces genial tu día, sobre todo si alguien está de cumpleaños, quedaría perfecto para darle una pequeña sorpresa, que sea su primer pastel en el día. Y ahora únicamente lo cubrimos con el resto de la crema batida y vamos a esparcirla por todo nuestro pequeño cake. Ahora ya que lo acabamos de cubrir, le voy a dar unos pequeños golpecitos así con esta espátula para ir formando este efecto como caragoleado, no sé, la verdad lo saqué del canal Ibarra y Chocolates. Es que te invito a que vayas a ver el canal de mi amiga Caro, porque tiene recetas de pasteles geniales, además de diversas formas de adornarlo. Y para terminar de adornar mi pastel únicamente voy a rociarle chispitas y chochitos de colores para que se vea más coqueto. Tú lo puedes adornar con lo que más te guste. Está listo.
Buenísimos, pues ahí queda esta propuesta de pastel arcoiris hecha con hotcakes, que les aseguro les va a encantar. Es una forma diferente y divertida de comer hotcakes, así es que no te puedes perder esta receta. Te invito a que la hagas. Además de que puede ser esa primera sorpresa que reciba una persona especial en su cumpleaños e iniciar con una bonita manera su día. Pues bueno, me voy, no sin antes, hablando de temas de arcoiris, no sin antes retar a mi amiga Nelsie del canal Cocina de Nelsie a hacer la gelatina arcoiris. Nelsie, seguro que lo vas a hacer muy bien, te tengo mucha fe. Pues bueno, ahora sí, me despido, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Si te gustó, pulsa pulgar arriba y comparte el video con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Si no te gustó, también déjame tu dislike y dime en comentarios qué es lo que no te gustó de este video. Nos vemos la próxima en un video que te aseguro está buenísimo.